Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Clara Buendía y vamos a tratar el tema 2, primeros auxilios psicológicos, que están en estrecha relación con las reacciones emocionales frente a situaciones de crisis, en este caso a situaciones como la pandemia que hemos tratado en el tema 1. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? En nuestra agenda va a ser definir qué son los primeros auxilios psicológicos en el marco del COVID-19, cuáles son aquellos requerimientos indispensables para brindar los primeros auxilios psicológicos, qué preguntas son las que nos tenemos que responder para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos, así como los procedimientos para desarrollar los primeros auxilios psicológicos. Les comento que los primeros auxilios psicológicos es una intervención, son estrategias que tienen evidencias. Significa que han sido evaluados, han sido evaluados en su efectividad. Y los primeros auxilios psicológicos han sido aplicados en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Por ejemplo, en situaciones de desastres masivos, en terremotos, en situaciones donde las personas y las comunidades han sido afectadas. El Ministerio de Salud, a través de la Guía Técnica de Primeros Auxilios Psicológicos, eh, establece que es parte del acompañamiento psicosocial que se le brinda a una persona en una situación de crisis. Ya hemos definido qué es crisis. Y asimismo, permite potenciar en la persona o grupo estrategias de afrontamiento que van a funcionar frente a esta situación crítica. Es decir, gracias a los primeros auxilios psicológicos se va a lograr fortalecer aquellas formas de pensar, aquellas formas de actuar que facilitan la resolución de una situación percibida como demandante. Y aquí ustedes ven varios términos que va a ser necesario precisar. Y hemos cogido tres términos: acompañamiento psicosocial, crisis y estrategias de afrontamiento. ¿Qué es el acompañamiento psicosocial? Es el conjunto de actividades que están dirigidas a proteger y a promover la autonomía y participación de las personas para el cuidado de su propia salud. Cuando hablamos de autonomía, hablamos que estas intervenciones están en el marco de los derechos humanos, porque cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propia salud, sobre esas decisiones que tome para afrontar situaciones. Y este acompañamiento psicosocial está dirigido justamente a eso, a establecer espacios de cercanía con las personas afectadas para construir una interrelación de apoyo mutuo, así como de una construcción de iniciativas colectivas. Implica que cuando hay una situación de desastre, una situación de pandemia como el COVID-19, no solamente están afectadas las personas, sino también las comunidades. Crisis es otro término que está en la definición que hemos comentado. La crisis es un estado temporal de alteración y desorganización emocional. Y hago énfasis en el término temporal. Es decir, no es una situación que va en grandes tiempos, es en este momento y que es producto justamente de una situación inesperada. ¿Quién de nosotros se preparó para una situación como la del COVID-19?
fue una situación inesperada y vivenciada como una amenaza a nuestra salud integral y que en ese momento sentimos que es imposible resolver o que no nos damos cuenta que tenemos algunas formas para afrontarlo, porque en ese momento estamos apabullados por la situación. Estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son todos aquellos procesos que parten de nuestra mente y que se expresan a través de nuestras conductas. O sea, son procesos cognitivos y conductuales de las cuales las vamos adaptando progresivamente para manejar estas demandas, tanto internas como externas, que en ese momento son desbordantes. Una situación como la del COVID-19, un terremoto o un desastre, en ese momento es una amenaza, desborda nuestros recursos y que de alguna manera con estas intervenciones se pueden nuevamente potenciar y sacar a flote. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para brindar los primeros auxilios psicológicos? Número 1. Toda persona que brinde los primeros auxilios psicológicos debe contar con los medios de seguridad necesarios para su propia salud. No podemos hacer una intervención si no estamos protegidos. Otro punto importante es que debemos estar capacitados. Y el estar capacitados implica tener todo el manejo de cada una de las herramientas. Este no es un curso de capacitación en primeros auxilios psicológicos. Estamos desarrollando este tema de manera informativa. Y al estar capacitados en primeros auxilios psicológicos implica manejar la norma, que como ustedes han visto, el Ministerio de Salud ha emitido toda una guía, ha hecho cursos de capacitación al respecto y por ello también ha generado un kit educativo para ponerlos a disposición de las personas, del personal capacitado en primeros auxilios psicológicos. Este kit educativo consta de una guía de bolsillo en primeros auxilios psicológicos, consta también de un guión de aplicación de estos primeros auxilios psicológicos y también de una cartilla de acompañamiento psicosocial. ¿Qué preguntas básicas nos debemos responder para poder brindar los primeros auxilios psicológicos? Número 1. ¿Quiénes necesitan los primeros auxilios psicológicos? ¿Cuál es la población objetivo? La población objetivo es aquella persona afectada por una situación de crisis y que además acceda voluntariamente a esta intervención. No podemos brindar los primeros auxilios psicológicos si la persona no brinda su consentimiento o no acepta. Por eso hablamos de los derechos. Es importantísimo que la persona nos dé el permiso para acercarnos a ella. ¿Quiénes brindan los primeros auxilios psicológicos? Los brindan las personas que están capacitadas para ello. ¿Cuándo se brindan los primeros auxilios psicológicos? Dice, tan pronto estamos en contacto con la persona que requiere estos primeros auxilios psicológicos y además los acepte. ¿Dónde se brindan los primeros auxilios psicológicos? Se brindan en un lugar seguro, tanto para la persona que lo recibe como para el personal que lo brinda. Si, por ejemplo, estuviéramos frente a un terremoto y estuviéramos capacitados para brindar los primeros auxilios psicológicos, tendríamos que encontrar un lugar seguro para poder acercarnos a esta persona, evaluar y saber
qué lugar es el más apropiado. Y otra de las cosas que es importantísimo que este espacio nos brinde los mínimos elementos de seguridad y también de confidencialidad. ¿Cuáles son los procedimientos para los primeros auxilios psicológicos? Dice que estas técnicas se adaptan a los diferentes contextos. Por ejemplo, en este momento de la emergencia sanitaria por el coronavirus, esta se puede brindar a través de la línea telefónica, a través de otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque es importante mantener el distanciamiento social. El personal que brinda los primeros auxilios psicológicos debe seguir 3 pasos importantísimos. ¿Cuál es el primero? Observar. El segundo es escuchar. El tercero es conectar. Entonces, observamos, escuchamos y conectamos. 3 puntos importantísimos, 3 pasos importantísimos, que los vamos a describir en estos momentos. El punto número 1, observar. ¿Qué debemos observar? Lo que debemos observar es lo que hay en el entorno. Es que observando, no mirando, observando nos permite una primera selección para poder priorizar aquellas personas que se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad o que presenten signos de afectación. Para ello tenemos que ver la seguridad, identificar las zonas de riesgo o las situaciones de riesgo en que la persona se encuentre. El otro, saber cuáles son aquellas necesidades urgentes que esta persona o que esta familia requieren y con las cuales podríamos apoyar. Pero también tenemos que discriminar si hay personas que requieren un tipo de atención especializada de la cual quizás nosotros no vamos a poder apoyar, pero sí podríamos vincular. Entonces, nuevamente, cuando observamos, todavía no es que estamos directamente en contacto con la persona, estamos mirando el entorno, hemos tenido referencias de que hay alguien o hay una familia que está en una situación difícil, desbordante, y eso es lo que priorizamos. El segundo paso, escuchar. Es el momento en que iniciamos realmente el vínculo con la persona, que contribuye a facilitar su recuperación. Vamos a priorizar sus necesidades, facilitar la toma de decisiones para el cuidado de su salud integral, que implica salud física y salud mental. Y cuando escuchamos, lo que empleamos es una escucha activa. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Como siempre enfatizamos, nos presentamos. ¿Quién soy? ¿A qué organización represento? Por ejemplo, ustedes son miembros de los MSC. Y entonces, soy fulano de tal o soy fulana de tal, soy del MSC tal, o es un personal de salud, soy del centro de salud tal, y estoy aquí, si usted me permite, podríamos conversar unos momentos. Entonces nos presentamos y establecemos el primer contacto con la persona. Y allí la persona nos puede decir sí, conversemos, entonces busquemos un lugar seguro, un lugar apropiado, un lugar que guarda la confidencialidad y allí le estamos preguntando si desea ayuda. El tercer punto es poder indagar con la persona
qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos hemos enterado, quizás de lo que le está ocurriendo a la persona, y podríamos brindar un tipo de soporte y un tipo de información precisa de lo que se está ofreciendo en la zona y la forma como lo podemos ayudar. Recuerden que esta no es una intervención psicoterapéutica, es una intervención que permite identificar y priorizar las necesidades de las personas y saber de qué manera los podemos apoyar. Previo a esto, también es sacar a flote sus mejores recursos o las formas como las personas han actuado en otros momentos. El tercer paso es conectar. Cuando hemos establecido este encuentro horizontal, este encuentro empático, este encuentro respetuoso con la persona que está afectada, lo que hacemos es priorizamos su autonomía. ¿Y a qué me refiero con priorizamos su autonomía? ¿Cómo está pasando esta situación? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué recursos requiere? ¿Cómo cree que podemos ayudarla? ¿De qué manera? Porque le estamos dando un soporte social para recuperar su propia capacidad de afrontamiento. Implica entonces ayudar a las personas a utilizar sus mecanismos naturales propios para hacerle frente a las situaciones difíciles y para recuperar el sentido del control. Miren, ustedes bien saben que cuando nosotros pasamos por una situación difícil y podemos ser escuchados, dejamos de sentirnos solos y aliviamos este dolor, esta angustia, esta sensación de soledad, esta sensación de que no hay nada más que hacer y que el mundo se nos viene a la cabeza. Y, por supuesto, si es necesario, vincularlo a otras instituciones para poder lograr eh, servicios de apoyo y un abordaje integral. ¿Cuáles son estos ejes de abordamiento? Las necesidades inmediatas, los recursos personales, la información y el apoyo social. ¿Qué acciones tomamos? Cuando nosotros hemos podido establecer este vínculo, hemos podido eh, conectarnos con la persona, vamos a poder identificar a través de su propia verbalización eh, qué requerimientos tiene. Muchas veces, por ejemplo, las personas no saben que la municipalidad puede estar brindando algún tipo de apoyo o que hay organizaciones no gubernamentales que están apoyando. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, una persona viviendo con VIH, una persona de la comunidad LGTBIQ, vive solo o vive sola con su mamá? Y la persona está afectada porque la mamá además requiere otro tipo de atención. Entonces, esa es una necesidad inmediata que va a aliviar a la persona. El saber de que la vamos a conectar con instituciones que pueden brindarle apoyo. Recordemos que no vamos a solucionar problemas. Lo que vamos a hacer es lograr que esta persona mire alrededor qué otros recursos hay. Y con ellas podemos acompañarla, priorizar y desarrollar un plan de acción para atender estas necesidades. Sobre el eje de los recursos personales, vamos a explorar qué otros recursos, en qué otras situaciones se ha visto expuesta o expuesto y cómo los ha afrontado. Por ejemplo, sabemos que esta persona es una persona resiliente o es una persona que ha pasado por otras situaciones y que ha salido, ha levantado cabeza. Entonces, practicar aquellos recursos que producen calma le ayudan a manejar este evento crítico. Cuando estamos frente a una situación crítica, a veces nos olvidamos
de que tenemos recursos propios y que venga una persona y nos dé ánimo y nos motive y nos saque de esa soledad emocional es un recurso importantísimo. Cuando brindamos información, la información debe ser clara, debe ser verídica, debe también tratar de comunicarse en acciones de respuesta frente a los servicios de apoyo disponibles, en que se puede aclarar mucha información que pueden ser mitos o que pueden ser información engañosa, por decirlo así. Entonces, por eso es que debemos estar informados e informadas acerca de lo que se está dando. Por ejemplo, hay personas que ahora pueden tener algunos reparos con respecto a algunos tipos de vacunas. Entonces, debemos estar informados al respecto para poder canalizar estas dudas o estas informaciones que no son las verdaderas, ¿no? Y el apoyo social es, por ejemplo, si esta persona está delicada, tiene a la madre delicada, también ver con esta persona la posibilidad de contactar, ayudarle a contactar con otros miembros de la familia o con otra red, otros vecinos, porque así se conforma y se consolida esta red de soporte para apoyar y apoyarse mutuamente. Para finalizar la atención, el personal de salud promueve estas estrategias de respuesta positivas. Una de las cosas que comentamos en el tema 1 era la necesidad de poder encontrar nuevamente nuestro centro. Y a veces con solo tomarnos el momento para respirar un momentito nos da tranquilidad. Ojalá que ustedes hayan podido ver el video acerca de las 3 recomendaciones básicas para encontrarnos a nosotros mismos y también para poderlo trasladar con las personas que brindamos apoyo. Que el número 1 era respirar, número 2 era descansar, número 3 era cuidarnos. Si nosotros cuando empezamos a sentir que hay algo que se desestabiliza, cuando empezamos a entrar a responder de manera irritable, cuando nos aislamos, es que hay algo que está pasando, hay algo que nos está afectando y que por lo tanto tenemos que volver a encontrar este centro para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar también a las otras personas. Algo que también es sumamente importante es saber que las reacciones que tenemos, sean reacciones físicas, reacciones conductuales, reacciones emocionales o reacciones cognitivas, son normales frente a una situación de crisis, solo que si estas reacciones se prolongan en mayor tiempo es que requieren una intervención especializada. Y aquí hay una frase que me pareció bien interesante que nos da muchísima calma. Es importante, por ejemplo, que usted reconozca, que usted sepa, que tú sepas que esta sensación de angustia, sensación de confusión, esta preocupación que tienes, esta alteración del sueño, por ejemplo, estos problemas para dormir o esta tristeza son normales, son normales. ¿Por qué? Porque está pasando por una situación difícil, por una situación que lo está desbordando. Y estas reacciones van a ir desapareciendo poco a poco. Para eso estamos, para poderlos apoyar. Cuando nosotros terminamos una intervención como la de los primeros auxilios psicológicos, podemos dejar, así como les informamos acerca de los recursos disponibles, también les podemos dejar nuestro número telefónico para que pueda contactarnos en algún momento. Este proceso implica un acercamiento horizontal, un acercamiento respetuoso, es un acercamiento que permite a las personas
sentirse mejor. Por eso es que nuestro tono de voz tiene que ser un tono de voz de calma, un tono de voz de acogimiento. Es un tono de voz que le diga a la persona que está segura y que puede encontrar nuevamente sus propios recursos. Las habilidades de los primeros auxilios psicológicos son muy útiles para saber qué cosa decir, qué cosa hacer, cómo podemos brindar apoyo y asistencia, pero para no provocar mayores daños o algunas expectativas frente a cosas que no vamos a hacer. Las personas deben saber que no llegamos a solucionarle todos sus problemas, que estamos allí para acompañarlos. Los PAP conforman parte de esta gama de enfoques de SMAP. ¿Recuerdan ustedes esa pirámide que vimos en el tema 1? Esos son los SMAP. Y justamente trabajamos el segundo nivel, empezando desde abajo, donde era el tipo de apoyo, las estrategias que se pueden brindar tanto a las familias como a las comunidades, a las personas y a las familias y a las comunidades. Y les vuelvo a hacer recordar, recuerdan que ahí había sobre la población objetivo y estaba considerada también la población LGTBIQ, porque de alguna manera hay una situación de vulnerabilidad en la que pueden pasar. Para dar una respuesta eficaz a este apoyo emocional, es importante entonces saber revisar esta pirámide para reconocer qué tipo de apoyo necesita. Por tanto, los PAP constituyen un tipo de atención básica, pero importantísima, y que puede ser llevada a cabo por personas, como les dije, debidamente capacitadas. Los PAP nos ayudan. Los primeros auxilios psicológicos ayudan a las personas a sentirse seguras, a sentirse conectadas con otras personas, a lograr un punto de calma y de esperanza para seguir afrontando las situaciones difíciles o situaciones críticas. Los PAP también permiten acceder a un apoyo social, físico, emocional, así como a sentirse capaces de que pueden ayudarse a sí mismas, tanto de manera individual como de manera comunitaria o colectiva. Aquí les dejo estas referencias en las cuales ustedes van a poder acceder y van a poder revisar. Nuevamente les digo, los primeros auxilios psicológicos lo que van a permitir es este acercamiento natural, este acercamiento respetuoso, este acercamiento con autonomía y con el respeto a los derechos humanos de las personas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema 2 sobre primeros auxilios psicológicos.